Hola, bienvenido a mi laboratorio. ¿Estás dispuesto a sumergirte en el mundo de la ingeniería del software? Hoy comienza un viaje donde exploraremos los más diversos rincones del diseño, arquitectura y desarrollo de software, desde los pilares y los conceptos más básicos hasta las nuevas tendencias y las técnicas más avanzadas. Si quieres ampliar tus conocimientos y mejorar tus habilidades para llevar tu carrera al siguiente nivel, esta serie es para ti. Y si es así, bienvenido. Hoy arrancamos con dos conceptos fundamentales en arquitectura del software y diseño de sistemas distribuidos: consistencia y disponibilidad. Te voy a contar de qué va cada uno de ellos, cómo se implementan en el mundo real y las implicaciones que tienen en el diseño de nuestros sistemas, es decir, cómo debemos tenerlo en cuenta a la hora de diseñar nuestras aplicaciones. Pero lo primero de todo, ¿qué son los sistemas distribuidos? Bueno, un sistema distribuido es un conjunto de computadoras o nodos que trabajan en conjunto para alcanzar un objetivo común, permitiendo que una aplicación pueda escalar horizontalmente. Al final, esto significa repartir la carga de trabajo entre varias máquinas en lugar de depender de un solo nodo, de un solo servidor. Por ejemplo, imagina que tienes una plataforma de streaming tipo Netflix. Gracias a los servidores repartidos, es decir, distribuidos globalmente, millones de usuarios de todo el mundo pueden acceder al catálogo simultáneamente. Si un único servidor quisiera manejar todo el tráfico, el sistema colapsaría de inmediato. Entonces la pregunta clave aquí es cómo garantizar que todos los usuarios acceden a los mismos datos, a la misma versión de los datos, al mismo tiempo cuando todos estos están distribuidos por el mundo. Bueno, es una buena pregunta, lo vamos a resolver durante la sesión de hoy, pero ¿por qué creamos sistemas distribuidos? A ver, parece que es evidente. Por un lado, queremos poder manejar millones de usuarios, es decir, tenemos que preparar nuestro diseño para la escalabilidad, para crecer, para manejar muchos usuarios, pero también, evidentemente, grandes volúmenes de datos. Además, lo que queremos es ser resistentes, es decir, esa palabra tan de moda, la resiliencia ante desastres. Si un centro de datos falla por lo que sea, porque hay un terremoto, una inundación o un fallo técnico, el resto de regiones o de nodos de la red pueden seguir funcionando y dando el servicio. Esto minimiza el impacto pues, ante desastres naturales y fallos técnicos. Y luego, pues lo que conseguimos con esta distribución global es que los usuarios tengan menos latencia. Es decir, al tener nodos cerca de su ubicación geográfica y los datos también cerca de ellos, la latencia, es decir, el tiempo que esperan entre sus peticiones y la respuesta, se minimiza. Todo esto lo ganamos con sistemas distribuidos. Pero aquí entra en juego el primer concepto que yo os quería explicar hoy, la consistencia. Es decir, queremos garantizar que todos los datos sean correctos y sincronizados, que todos los nodos vean los mismos datos al mismo tiempo. Imagina que transfieres dinero entre dos cuentas en un banco. Es esencial que esa transacción se refleje atómicamente, inmediatamente en todos los sistemas involucrados para evitar problemas del tipo de que podamos gastar un dinero que ya no tenemos. Esto es la consistencia. ¿Y cómo logramos la consistencia? Bueno, te presento tres maneras de hacerlo, pero se puede hacer de más. Al final podemos tener una base de datos centralizada, es decir, una única base de datos, lo cual per se, por definición, es consistente. Entonces, si todos los nodos de nuestro sistema distribuido acceden a la misma base de datos, los datos son consistentes. No tenemos ese problema. Pero claro, esto implica que tenemos más latencia, es decir, ¿dónde está la base de datos? ¿Dónde la ubicamos físicamente si tenemos un sistema distribuido globalmente? Bueno, pues esto puede ser un problema. Y si además hay muchos nodos accediendo a la vez, tenemos dos problemas. La cantidad de problemas que se pueden tener en una base de datos centralizada puede crecer. Dependerá de cuál sea el objetivo de nuestro sistema y del tipo de carga que vamos a tener. Por otro lado, te presento un commit distribuido. Al final, como arquitectos, lo que podemos decidir es que nuestros nodos tengan o implementen un algoritmo de consenso tipo Paxos o algún otro, en el que, en general, un cliente quiere hacer un cambio, ¿vale? Ese cambio va a ir a la base de datos y antes de aplicar el cambio en la base de datos, en la réplica que tenemos cerca, en este nodo, lo que vamos a hacer es preguntarle al resto de nodos si podemos hacer un cambio. Vamos a proponer un cambio y nos van a decir, oye, sí, venga, estamos de acuerdo. Y en ese momento, bueno, pues se aplica el cambio en todos los nodos a la vez. O, por el contrario, si alguno de ellos entra en conflicto con el cambio que tú propones, bueno, pues se implementará pues un sistema de reintentos
o otro mecanismo, pero al final o todos están de acuerdo si se aplica el cambio, con lo que conseguimos la consistencia, o alguno no está de acuerdo porque hay un conflicto, se rechaza el cambio y se vuelve a intentar en una segunda iteración o en una tercera. Y bueno, pues esto sería el commit distribuido, algoritmos de consenso, y lo que tenemos también es sincronización de réplicas. En este diagrama que tenéis aquí, ¿dónde está? Aquí. En este diagrama que tenéis aquí, lo que vemos es una sincronización de réplicas asíncrona. ¿Por qué asíncrona? Porque la aplicación hace el cambio, es decir, crea una nueva fila o modifica una fila en una de las tablas de la base de datos o en varias, en una transacción, y en la base de datos devuelve el control a la aplicación y nosotros al usuario. Entonces el usuario empieza a funcionar y sigue trabajando normalmente con la aplicación en este nodo. El resto de nodos del mundo van a sincronizarse, es decir, este nodo donde hay este cambio nuevo le va a decir a los demás, tengo este cambio, chicos, y ellos se van a sincronizar y confiamos en que esto se va a hacer bien. Generalmente son sistemas robustos y están preparados para que estas sincronizaciones no generen ningún tipo de conflictos, implementando pues cierto tipo de mecanismos como que, por ejemplo, el último, si hubiera un conflicto, gana. Pero ¿qué sucede aquí? Que en este tipo de replicación asíncrona hay un momento donde nos estamos cargando la consistencia, es decir, hemos ido a optimizar y nos hemos cargado el primer principio básico de los sistemas distribuidos, que es la consistencia. ¿Por qué? Porque si yo he aplicado un cambio aquí y ese cambio tarda en distribuirse por los diferentes nodos, si yo tengo a alguien accediendo a este dato aquí, ese dato durante este periodo de tiempo es diferente en esta réplica que en esta. Luego los datos no son consistentes porque nos hemos cargado la definición de consistencia. Los mismos datos al mismo tiempo. ¿Vale? Eh, Hay pros y contras en nuestros diseños y al final en la arquitectura del software no todo es ni blanco ni negro, no hay una bala de plata. Yo os presento esto y os presento la siguiente definición. El siguiente concepto de hoy es la disponibilidad. La disponibilidad es clave. Tenemos que asegurar que nuestro sistema siempre responde, incluso con datos obsoletos. Estos datos que hemos visto antes, esta consistencia eventual, nos vale. Nos vale si buscamos disponibilidad. De lo que se trata es de asegurar que el sistema esté siempre en funcionamiento. Y esto es ideal para servicios tipo redes sociales, donde la velocidad es clave. En una red social, como en Instagram, los usuarios esperan que sus publicaciones se hagan visibles de inmediato. Aunque los datos no estén sincronizados al 100%, aunque mi publicación tarde 2-3 segundos o 2-3 minutos en llegar al otro lado del mundo, a mí me da igual. Yo quiero publicar y ser capaz de publicar en todo momento. El sistema tiene que estar disponible. ¿Cómo logramos la disponibilidad? Bueno, la disponibilidad la podemos conseguir de muchas maneras. Yo hoy os presento tres. La primera es con réplicas geográficas. Lo hemos visto con la consistencia. También nos da disponibilidad. Si distribuimos copias de los datos en diferentes ubicaciones geográficas, nos permite que si una región falla por el motivo que sea, el resto de regiones están ofreciendo el servicio. Entonces el cliente no se va a quedar sin servicio, o si se queda sin servicio va a ser durante muy poco espacio de tiempo, porque se le van a redirigir sus peticiones a uno de los nodos activos, que quizá tarde más, pero le daremos el servicio. Podemos tener cachés distribuidas. Esto está muy bien porque al final, al utilizar cachés, es decir, sistemas de acceso para lectura muy rápidos tipo Redis o Memcache, los ponemos cerca de los usuarios en los nodos, una caché distribuida globalmente, podemos proporcionar respuestas muy rápidas sin necesidad de acceder a la base de datos central. En un sistema en el que puede que haya Command and Query Responsibility Segregation, que será algo de lo que también hablaré en alguno de los episodios de esta serie, podemos hacer creaciones y actualizaciones tanto en la base de datos central, que también puede ser un sistema de base de datos distribuido, y principalmente las lecturas, hacerlas de una caché. Porque lecturas se hacen muchas, se pueden hacer millones, pero creación de entidades o actualización de entidades generalmente no hay tantas, o los datos no son tan críticos, o si lo son, pues puedo distribuir la carga y hacer la creación de la entidad, la actualización de la entidad y la actualización de la entidad en el store, en la caché distribuida, para que sea de rápido acceso al que lo lee.
Al final, esto de lo que se trata es de devolver los datos rápido y de devolver los mismos datos también rápido a todos. Por otro lado, tenemos el failover. El failover al final es un mecanismo donde si uno de los sistemas falla, entonces se hace un switch, un cambio de conexión y empezamos a ejecutar la aplicación en un sistema que está estable. Es decir, podemos tener un server activo y un server pasivo. Si por lo que sea el server activo se cae, pues el API va a consumir la información a través del server pasivo. Y bueno, pues esto es un mecanismo que se puede añadir como extra a las réplicas geográficas. Es decir, podemos combinar réplicas geográficas con cachés distribuidas, con failovers automáticos en cada una de las regiones. Pero ¿cuál elegir? Bueno, pues por un lado yo os lo he dicho antes, no todo es blanco, no todo es negro, no hay una bala de plata, no todos los sistemas requieren consistencia total, no todos los sistemas requieren una disponibilidad del 99,999%, ¿vale? Pero es que además el problema es que no podemos tener lo mejor de ambos mundos. Cuando una red falla debemos elegir entre una respuesta rápida pero posiblemente desactualizada o esperar a que los datos se sincronicen para asegurarnos de su precisión. Depende del tipo de sistema, pues vamos a necesitar una cosa u otra. Y este dilema se extiende aún más cuando hablamos del teorema de Kapp, un tema propuesto por Eric Brewer, no recuerdo el año, que al final, a modo de resumen, nos viene a decir que el espectro entre disponibilidad y consistencia es útil en su totalidad, que cada sistema debe encontrar el equilibrio que mejor se ajusta a sus necesidades y por tanto a las nuestras. Todo esto y mucho más, es decir, tanto el teorema de Kapp como una extensión o mejora de este que es PACELC, que no sé cómo pronunciarlo, no lo sé. Bueno, pues lo vamos a ver en el próximo capítulo. Al final es el debate entre consistencia y disponibilidad, siempre enfocado al diseño, a la arquitectura y al desarrollo de nuestras aplicaciones. Y si te ha gustado este vídeo, es el primero de una serie que se llama Diseño, Arquitectura y Desarrollo de Software, DAT. Suscríbete al canal, dale al like, comparte. Tienes un artículo en el que hablo de todo esto con un poquito más de detalle o quizá menos improvisado y una infografía donde te comparo los dos conceptos, consistencia y disponibilidad. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo.